capítulo 3 El llamamiento al milagro. Las primeras oportunidades para aplicar el arte del pensamiento tienen que ver con la memoria en lo que se refiere a tu experiencia aquí. En otras palabras, se relacionarán con la reexperiencia de todo lo que crees que ha dado forma a tu vida. Estas oportunidades son tan solo las precursoras de un nuevo aprendizaje. Se trata de oportunidades para reemplazar la ilusión con la verdad de tal manera que la verdad de quien eres sea lo único que quede. El ver lo diferente que es la experiencia de la verdad con respecto a la experiencia de la ilusión es lo mismo que ver lo diferente que es el pensamiento de la mente egótica con respecto al arte del pensamiento. El arte del pensamiento se opone diametralmente al pensamiento de la mente egótica. La mente del ego no ve nada por lo que es. La mente del ego no ve otra cosa que lo que ella quiere como regalos, e incluso estos los ve, no como regalos, sino como recompensas. La mente del ego hace trueques en lugar de dar y recibir como una única cosa, creyendo en algo a cambio solo del esfuerzo. Debido a que solo ve recompensas y no regalos, no puede ver que los regalos se comparten. Como no puede ver que los regalos se comparten, no puede permitirse ver la relación. Debido a que cree que está sola, no puede ver el orden superior. Debido a todo esto, no puede experimentar la verdad, por lo que existe en la ilusión. La experiencia de la verdad disipa la ilusión y, por tanto, la mente del ego. El arte del pensamiento reemplaza a la mente egótica con la incondicionalidad. La incondicionalidad no es otra cosa que la unión de la mente y el corazón. ¿Cómo puede extenderse lo que es vigilado de cerca? ¿Cómo puede crear lo que está controlado? ¿Cómo puede conocer el amor lo que continúa cediendo al amor? Todas tus razones para vivir con miedo han sido descontadas una a una. Y, sin embargo, no te atreves a intentar vivir sin ellas. ¿Por qué? Debido a los pensamientos de la mente del ego. A la mente del ego le preocupa su propia supervivencia, pero te ha convencido de que es tu supervivencia la que depende de ella. ¿Cómo puedes estar convencido de vivir como si la verdad fuese de otra manera? Porque solo si empiezas a vivir como si la verdad fuese de otra manera, podrás ver que en realidad lo es, o que está basada en una sabiduría que no es lo que has experimentado anteriormente. La única manera que tienes de vivir en la verdad es a través de la fe, no una fe en lo que podría ser, sino una fe en lo que es. Una fe en lo que es significa una fe en los milagros. A los milagros es a lo que ahora se te pide que apeles. Apelar a los milagros es un acto de fe. Tú piensas que la búsqueda de milagros es una búsqueda de pruebas que demuestren la falta de fe, pero lo cierto es justamente lo contrario. ¿Qué tipo de milagro haría que carecieses de fe? No existe tal tipo de milagro. Ahora te pido que solicites un milagro. ¿Qué tipo de milagro deberías pedir? ¿Qué tamaño debería tener el milagro que pidas? ¿Qué tamaño tiene tu fe? ¿Cuántas pruebas requiere? No estoy bromeando, sino que te estoy pidiendo que consideres con seriedad simplemente qué tipo de milagro es necesario para que desafíes a tu mente sobre quién eres y, por tanto, sobre la naturaleza de tus pensamientos. Obsérvate a ti mismo mientras piensas en esta pregunta. ¿Puedes hacer que todo el miedo desaparezca de ella? ¿Por qué es miedo lo que encuentras? Cuanto mayor sea el milagro que te ocurre, más probabilidades tienes de tener las consecuencias. No se trata de consecuencias que temes para el mundo, sino de consecuencias que temes para ti mismo. Si pidieses un milagro y se hiciese realidad, ¿qué pasaría entonces? Si pides un milagro pequeño y se hace realidad, ¿cómo de mal te sentirías por no haber pedido un milagro mayor? Prácticamente sentirás pánico al pensar en una elección así ante ti. Si estás de acuerdo en elegir un milagro, lo que muchos de ustedes evitarán hacer, querrás elegir el milagro adecuado. Algunos de ustedes pensarían en qué tipo de milagro sería más convincente para ustedes porque ven este ejercicio como lo que es, un intento de convencerles para que piensen de otra forma sobre sí mismos. Si pides una cura para una enfermedad, ¿cómo sabrás que esta cura es un milagro y no el resultado de un descubrimiento científico o el curso natural que la enfermedad debía seguir? ¿Qué milagro podría considerarse tan solo un milagro y no dejar duda de sus circunstancias? Sin embargo, ¿elegirías un milagro que no dejase lugar a duda? Un milagro tan simple podría ser el convertir el agua en vino. ¿Qué daño podría ocasionar esto? E incluso lo temerías si pidieses un milagro así y se hiciese realidad.
Entonces tendrías que contemplar tu poder para obrar milagros. Aquí encuentras el mayor de tus temores, el temor a tu poder. Tal y como se dijo en un curso de amor, la voluntad no requiere convicción, sino que lleva a ella. Los apóstoles no tenían fe en su capacidad de obrar milagros. La fe que mostraron se hallaba en su voluntad de intentarlo. Esta pequeña voluntad dio paso a la convicción cuando los milagros fluyeron a través de ellos como las bendiciones que son. No quiero que ninguno de ustedes se pierda aquí, pero tu miedo es tal que ya puedes ver tu propia pérdida. Por grande que sea el miedo a los milagros, el miedo de no ser capaz de obrarlos es aún mayor. Piensas en esto como un examen, uno que puedes aprobar o suspender. Y lo que es más aún, el que apruebes este examen no solo requerirá que contemples tu poder, sino que tu fracaso requeriría que contemplases tu falta de él. Si pidieses un milagro y no se hiciese realidad, no invalidaría esto todo lo que hubieras conseguido hasta entonces y te devolvería a un estado de falta de fe. Mejor no intentarlo que arriesgarte a intentarlo y fracasar cuando tales consecuencias parecen estar en la balanza. Pero repito, esto no es ninguna petición en vano. Lo que sea necesario para convencerte ahora es lo que te proporcionaré. Tal es la urgencia del momento, la urgencia por el regreso a la unidad, la urgencia de la necesidad de dejar atrás el miedo. Es que no puedes, a partir de este ejemplo de tu miedo a los milagros, ver la deslumbrante realidad de todo lo que aún podrías temer. Este también es un medio de desaprendizaje. ¿Cómo puedes dejar atrás todo lo que temes sin ver lo por lo que es y elegir dejarlo a un lado? Esto no es algo que tengas que hacer ahora mismo si tu miedo es más poderoso que tu voluntad, pero ten este pensamiento en mente. Lo necesario para convencerte te será proporcionado. Tal es la urgencia de tu regreso a la unidad. Si no ahora, pronto, se te pedirá que hagas esta última elección, esta elección de dejar atrás el miedo para siempre y convertirte en quien eres. Lo que tú eres es un obrador de milagros. Esto no es todo lo que eres, pero es una medida de quién eres. Esto no es todo lo que eres, pero es el medio más rápido de darte cuenta de quién eres. Tal y como se dijo en un curso de milagros, los milagros son mecanismos para ahorrar tiempo. Aunque pedirte que elijas un milagro parezca violar una de las reglas de estar dispuesto para ellos, tal como se describió en un curso de milagros, la necesidad extrema de tu regreso al amor requiere medidas extremas. Consideremos tus objeciones a los milagros una por una para, así, descubrir el origen de todos tus temores además del origen de los milagros. En primer lugar, dirás que no tienes ninguna objeción a los milagros, tan solo a que sean obrados a través de ti. Tu falta de voluntad para obrar milagros, dirás, proviene de tu falta de valía para hacer milagros. Tu falta de valía proviene de tu creencia en que tú solo eres humano. Tú no eres Dios. Tú no eres una persona santa. Por tanto, los milagros no deberían fluir a través de ti. En segundo lugar, te opondrías a que se te pidiese que eligieses un milagro. En realidad, no puedes conocer las consecuencias que cualquier milagro tendría en el resto del mundo. Si pidieses que se le perdonase la vida a alguien, ¿cómo sabrías que no era el momento de morir para esa persona? Si pidieses la cura de una enfermedad, ¿cómo sabrías que esa enfermedad no estaba destinada a hacer que los descubrimientos de alguien avanzasen? Si pidieses ganar la lotería, ¿cómo podría tanto egoísmo no ser castigado? En tercer lugar, podrías, ante la sugerencia de que necesitas pruebas para reforzar tu fe, rehusar, incluso cuando sigues convencido de que el fracaso de dichas pruebas harían que tu fe se tambalease. En cuarto lugar, podrías resistirte a la sugerencia de que Dios otorgaría milagros ante tal capricho, ante tal idea descabellada como que tú te convenzas de tu propio poder. ¿Cómo podría ser esto importante? Incluso si poseyeses tal poder, sería un poder que pertenece a Dios y que no te necesita a ti para ser logrado. Mejor no meterse con ese tipo de cosas. Incluso el pensar meramente en ello te trae a la mente ideas de magia y poder fuera de este mundo y que, por tanto, deben de tener un lado oscuro además de uno claro. Aquí, nace la sospecha que amenaza todo aquello que has llegado a apreciar. Estos pensamientos se acercan al sacrilegio. Los milagros son los dominios de Jesús y de los santos y a ellos es en realidad a quienes pertenecen. El simple hecho de implorarlos sería herejía. También temes que no sepas qué son los milagros y que, por tanto, no puedas obrarlos. Primero quieres una definición.
¿Qué es un milagro adecuado? ¿Para quién debería pedirse? ¿Cuál es el criterio a seguir? ¿Cómo se hacen? ¿Ocurren de repente? ¿O pueden aparecer en alguna fecha futura? ¿Qué ocurre con la corrección de algo que ya ha ocurrido? Tienes demasiadas preguntas sin respuesta para elegir un milagro. Aunque muchos más temores pueden convencerte, consideraremos solo uno más, el miedo a tomar la decisión equivocada en lo que respecta a tu elección de milagros. Esto es lo mismo que el miedo a la carencia. Lo cierto es que la realización de un milagro sería una casualidad, no probaría nada y podría descartarse fácilmente y dársele una explicación lógica. Es cierto que creer que donde un milagro ha funcionado podría funcionar otro sería tener delirios de grandeza que no son para ti. Aquí, tus pensamientos podrían perderse pensando en obrar muchos milagros. Sería un circo mediático. Se te pediría que acabases con todo el sufrimiento en muchísimos lugares. Probablemente no querrías eso aunque pudiese hacerse realidad. De hecho, esto requeriría los auspicios de un alma santa y no los de alguien como tú. ¿Es que no ves las decisiones que se han tomado en cada uno de estos escenarios y el razonamiento o la falta de razonamiento que se esconde tras ellas? Que no vales la pena. Que no eres santo, divino, ni siquiera sagrado. Podrías tomar la decisión equivocada. Podrías invocar un castigo. Podrías ser egoísta. Se podría probar que no tienes fe. Podrías sucumbir a los delirios de grandeza. En pocas palabras, estás demasiado asustado, debido a una variedad de razones, como para siquiera intentarlo. En pocas palabras, no tienes voluntad y tienes muchas razones para no tenerla. Lo que hemos hecho aquí es sacar tus temores a la luz, temores que ni siquiera eras consciente de tener tan cerca ni de que te aterrorizaría tanto dejar que se marchasen. Ahora podemos tratar cada uno de estos temores, trayendo hacia ellos el arte del pensamiento en lugar del pensamiento de la mente del ego.